está pasando ahora es una total falta de financiamiento para hacer investigación, no pagan los subsidios, no pagan en algunos institutos de CONICET, o sea, tienen problemas para financiar el día a día de la luz, el gas y esas cosas. Estamos en el quinto éxodo. Primero en la noche de los bastones largos, segundo en el 66 con Onanía, después en el 76 con Videla, después la hiper de Alfonsín y el 2001 con la Alianza. Y ahora el quinto con Macri y Cambiemos. Yo creo que si no hubiera existido esa posibilidad, yo no hubiera venido nunca. A mí me gusta decir que se plebelliza el CONICET, en cierto sentido, porque somos muchos, porque venimos de distintos lugares, porque la penetración de la conflictividad y de la historia de luchas universitarias empieza a entrar. ¿Cómo quedamos bien con Macron? Le compramos 280 millones de euros en barcos, mientras que Astillero Río Santiago no produce barcos y no se le da para construir barcos. Un periodo más de Macri no aguanta el sistema científico. Bueno, esto es un punteo con varias voces que te van marcando la línea del informe. Exactamente, marcan la línea de un informe donde las partidas asignadas para el presupuesto 2019 para ciencia cayeron un 60% respecto de los valores que se manejaban en 2015. En septiembre de 1994, y para no remontarse ni a la noche de los bastones largos, tampoco a la dictadura cívico-militar del 76, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, creía que el destino de la comunidad científica era ir a lavar los platos. Esa fue una contundente y descalificadora respuesta del hacedor del 1 a 1 a la socióloga y demógrafa Susana Torrado, quien por entonces reclamaba mayor presupuesto para la investigación, mientras el CONICET luchaba por sobrevivir. Con el gobierno de la Alianza, la situación de la ciencia se mantuvo en estado de precariedad, mientras los científicos emigraban en busca de mejores condiciones laborales y académicas. Revisa la historia del CONICET desde su creación Nuria Giniger. Es antropóloga, investigadora adjunta del CONICET en el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales y militante de Liberación, Corriente Universidad, Ciencia y Tecnología. Cuando José arma el CONICET, propone armar el CONICET, que es a imagen y semejanza de un organismo francés, pretende sacar de las universidades nacionales tienen una historia de mucha lucha, mucho conflicto, sacar a la investigación de las universidades y armar un organismo de élite, precisamente, que no se tocara con la conflictividad. Entonces, como si existiera una ciencia pura, una ciencia capaz de no tener vinculación con el conflicto. En la década del 90 hay un cierre virtual del CONICET, de muchos años de parálisis, que se reabre en el 2005. Se reabre quiere decir que muchos investigadores e investigadoras empezamos a incorporarnos a través de becas para hacer nuestros doctorados. Y entonces, al ingresar en masa muchos trabajadores científicos, pasan algunas cosas, ¿no? En primer lugar, a mí me gusta decir que se plebelliza el CONICET, en cierto sentido, porque somos muchos, porque venimos de distintos lugares, porque la penetración de la conflictividad y de la historia de luchas universitarias empieza a entrar, porque se amplía la afiliación sindical y además se abren líneas de investigación nuevas que tienen que ver con problemas, con otros problemas, ¿no? Con problemas que ya no solamente tienen que ver con las agendas científicas de Europa y Estados Unidos, sino otras nuevas. En 2007, Cristina Fernández creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Un año después, en 2008, a través de una ley, se declaró política de Estado al programa Raíces, la red de argentinos investigadores y científicos en el exterior, creado en 2003 por Néstor Kirchner, y que permitió la repatriación de 1.300 científicos que se incorporaron tanto a universidades como al CONICET. Andrea Bragas es doctora en Ciencias Físicas, directora del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigadora principal del CONICET, y cuenta su experiencia. Yo llegué en el año 2004, o sea, soy del programa Raíces, una de las primeras. En abril del 2004 se abrió la carrera de CONICET después de muchos años de haber estado cerrada, que es la carrera del científico, básicamente. Yo venía de un postdoctorado en Estados Unidos, me había ido en el 2000. En el 2004 recién empezaba todo y ahí me daban el pasaje de mis hijas
y la entrada a carrera, o sea, el trabajo. El programa de Raíces creció muchísimo, repatriaron, 1000 y pico de personas, también vos podías traer profesores, invitados, argentinos en el exterior. Se agrandó muchísimo después de que me tocó a mí solamente al principio. Ya son 1.130 los científicos repatriados a la Argentina gracias al programa Raíces. Este es uno de los principales logros de la gestión del ministro de Ciencia. Relata su regreso desde España Sandra Gil Araujo, doctora en Sociología, directora del Grupo de Estudios sobre Migraciones, Familias y Políticas Públicas en el Instituto Gino Germani. Yo tuve un contrato de investigadora dentro de un programa que tenía el gobierno español, como investigadora en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada. Y ese contrato terminaba a finales del 2010. Yo tenía la posibilidad de presentarme a alguna plaza de docente ahí en el departamento. Y ahí me hablan de la posibilidad de presentarme a CONICET desde el exterior. Algo que para mí era impensado, porque cuando yo estudié en los 80, CONICET era algo de élite. Entonces averiguo, entonces yo me hice la presentación, si no recuerdo mal, en diciembre del 2009 y me salió el dictamen favorable, me acuerdo porque me llegó el día de mi cumpleaños rarísimo en enero del 2011 y mi contrato en Granada se terminaba en diciembre del 2010, o sea que enganché perfecto. Yo creo que si no hubiera existido esa posibilidad yo no hubiera venido nunca. En el marco de las políticas de fortalecimiento del sistema científico-tecnológico, el CONICET pasó de tener una planta de 5.000 investigadores y becarios en 2003 a una de 20.000 en 2015. Además, aumentaron los ingresos en otros organismos descentralizados. Roberto Salvareza es doctor en bioquímica. Fue director del CONICET entre 2012 y 2015 y es diputado nacional por Unidad Ciudadana. Cuando en el 2003 se cambia el modelo de país en el cual se está pensando en un país que tuviera un crecimiento industrial importante, con valor agregado a sus recursos naturales y en la producción industrial, se tiene que dimensionar el sistema de educación superior y el sistema de los organismos de ciencia y técnica. Empiezan a crecer estos organismos. Entonces, en paralelo al crecimiento que fue notable en cuanto a la inversión y en cuanto a la cantidad de investigadores que fueron incorporándose, traer gente del exterior formada, muchos de ellos exitosos, que tenían capacidades, era una meta muy atractiva. Y también una prueba de la salud del sistema científico, porque cuando vos haces crecer el sistema y das buenas políticas, la gente se ve tentada a volver. Cuando vos tenés políticas que son equivocadas, generalmente los sistemas tienden a expulsar gente y no a incorporarla. Vamos con imágenes en vivo de esta puesta en órbita del satélite argentino. Es lanzado el ARSAT-2 y se realizaba Tras años de desfinanciamiento y entrega, con la sucesión de dictaduras y democracias asignadas por el ajuste, hubo un proyecto para recuperar soberanía científica como sustento de un modelo de país independiente. En el próximo bloque, ¿cómo se perjudicó ese modelo con el regreso de las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno de Cambiemos? El CONICET escaló 62 posiciones en el ranking mundial de instituciones científicas. Es la institución mejor posicionada en América Latina, así que un aplauso para todos los funcionarios del CONICET. Esta es la primera parte del informe que prepararon Paola Di Pietro y Roxana Russo. Y Paola, ustedes tuvieron contacto directo con estas personas, o sea, no solo entrevistas por WhatsApp ni escritas. O sea, ¿cómo te impactó hablar con gente que decidió volver a la Argentina pensando el contexto que estamos teniendo hoy? Sí, lo decidió porque había una política que les permitía volver a la Argentina. De hecho, en el caso de Sandra Gil Araujo, ella dice que de ninguna otra manera hubiera podido volver si no se le daba la posibilidad de entrar como investigadora en el CONICET, que eso era para ella algo absolutamente impensado mientras vivía en España. También estuvo bueno esto que decís del mano a mano y de ir. A ver, ¿no, Roxy? No sé si coincidís conmigo, haber ido a la Facultad de Ciencias Exactas, por ejemplo, al Departamento de Ciencias Físicas, haber estado también ahí en la sede del CONICET, donde trabaja Nuria Ginigen en el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales. Está bueno también esto de conocer esos espacios, ¿no? Eso estuvo bueno y nos dio como otra dimensión. Siempre el mano a mano te da otra dimensión,
las notas de las entrevistas son más largas, te podés explayar mucho más, hay muchos de récord, digo, cuando apagás el grabador también se dan charlas que son sumamente interesantes y que aportan un montón a la cuestión. Pero bueno, a mí me impactó del caso de las dos científicas que volvieron a la Argentina, es esto, que para ellas era impensado volver a la Argentina si no fuera por una política concreta de una política científico-tecnológica que estaba orientada a sumar becarios e investigadores al CONICET. Este dato de que había en 2003 5.000 y que en 2015 ya eran 20.000 es concreto, digamos, no es una opinión, es un dato concreto, y cómo ellas no se hubieran imaginado nunca esto, que les podía llegar a pasar esto, ¿no? Que podrían venir a la Argentina a trabajar como investigadoras. No, fundamentalmente, si hay una palabra, debe haber muchas, obviamente, porque nuestro vocabulario es muy rico, pero una gran decepción. Vos charlás, por ejemplo, con el Departamento de Física de Cartas, lo que nos decía Andrea Bragas, es que no sabe hasta cuándo le va a alcanzar el dinero para seguir adelante con innumerables. En el próximo bloque vamos a escuchar cuántos proyectos quedaron truncos, cuántos proyectos que no pueden seguir avanzando porque no hay dinero o porque están en manos de empresas internacionales, de multinacionales. Y cómo nos contaba Andrea, cada día tiene que hacer más cartas de recomendación para científicos jóvenes que antes tenían posibilidades dentro del CONICET de tener una beca digna, de tener un salario digno, de poder investigar sobre determinadas cosas, y que ahora, como están bien formados en Argentina, son llamados desde el exterior, y que cada día tienen que hacer una carta de recomendación porque acá no pueden subsistir. Y esto en el campo de las ciencias exactas, pues en las ciencias sociales es mucho más difícil. No es tan fácil irte al exterior a encontrar un trabajo de investigador en otro país. No, en el campo de las ciencias sociales la verdad es que es mucho más complejo para ellos salir de esta situación de precarización absoluta que tienen en este momento. Personas súper formadas de 5, 6, 7 años como becarios en el CONICET que no logran entrar como investigadores y que no tienen a dónde ir. Te agrego un dato porque tal vez muchas de las personas que nos están escuchando no saben lo que significa volver. Yo que viví 11 años en el extranjero, lo viví en carne propia. Yo viví 11 años en el Estado de Israel, me adapté a otra sociedad, a otro idioma, a otras costumbres, a otra alimentación. Y volvés, y no es que inmediatamente te insertás por más que vuelvas a tu idioma madre. Muchos de los amigos o amigas que tuviste los perdiste, porque se tomaron rumbos diferentes. Volvés a veces y más allá de la familia tenés que formar nuevamente un círculo de amistades, tenés que acostumbrarte a nuevas pautas. Si viviste en un lugar como Francia o como España, donde el colectivo te llega a las 12:02, te acostumbraste a que el colectivo llega a las 12:02, o que vivís a 20 kilómetros de Barcelona y sabés que con el tren podés llegar todos los días, ir y volver porque no tenés ningún problema. Te acostumbras a un cierto orden de trabajo, a determinados horarios de trabajo que acá no se cumplen. Te acostumbras a que el sábado y el domingo se manejan diferente. En Israel, por ejemplo, había en esa época un solo día de descanso, el domingo se trabajaba, por lo tanto te acostumbras a que el domingo es el primer día de la semana. A mí me llevó en lo personal casi 2 años acostumbrarme otra vez a un lugar que fue mi lugar donde crecí, donde manejaba el idioma a la perfección. Venís con un acento diferente, te miran un poco raro por los hábitos. En esa época era vegetariano, o sea, son muchas cosas. No es que uno llega, se inserta en el lugar de trabajo, es una decisión, como ustedes decían, muy difícil de volver después de tanto tiempo, y se vuelve porque uno dice, bueno, está la posibilidad de crecer efectivamente. Está reconstruir todo lo simbólico y todo lo cultural, ¿no? Los vínculos. Y teniendo en cuenta eso, yo pienso, en función de lo que dicen las chicas, que también, más allá de la llegada de científicos, las posibilidades de tener recursos para investigar, pienso en eso, ¿no? Cómo a su vez se asociaba a otros espacios. Si pienso, por ejemplo, en Tecnópolis y lo que la ciencia, adaptada a esos espacios más populares y de acercamiento de todo ese conocimiento para los chicos. En Tecnópolis iban muchos chicos y iban muchos colegios al ser visitados, y hoy eso dejado ahí de lado, sin importancia. Miro cuando voy por Godoy Cruz y Paraguay, también, que es una referencia importante de ese edificio, y pienso en todos los que siguen pensando que se robaron un PBI.
¿entendés? Pero hay construcciones. Mientras hay, esa construcción. ¿entendés? Y sin embargo, no sé dónde están las construcciones que el macrismo hizo para desarrollar un poco más ese conocimiento y o en todo caso el espacio que le otorgue lo que vienen las chicas desarrollando en el informe a la ciencia, ¿no? Seguimos con la segunda parte del informe sobre los recortes en el CONICET. Hace muy poquitos días, 5 directores del CONICET, Dora Barrancos, Francisco Tamaric, Miguel Laborde, Roberto Rivarola y Tulio Del Bono, presentaron una carta que estaba dirigida al presidente Mauricio Macri, donde manifestaron la dramática situación que atraviesa el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, esto quiere decir CONICET, y algunos de los ejes que planteaban, leo textualmente de la carta, eran salarios por debajo del nivel de pobreza, imposibilidad de renovación de cargos, cesación de pagos de compromisos ya asumidos y falta de acceso, imposibilidad de uso de herramientas de promoción del conocimiento. Esto se suma a la carta que ya habían firmado casi la totalidad de los directores del CONICET de todo el país hace un tiempo y que en el informe está también detallada. Agregan los directores que se disminuye el número de ingresos a las carreras de investigador científico, además la imposibilidad de renovar los cargos del plantel de CONICET, y también alertaron al presidente Mauricio Macri, que todavía no tuvieron respuesta, que la mayoría de las unidades ejecutoras del CONICET van a terminar el año con un financiamiento de solo el 40%. Los detalles en este segundo bloque. El porcentaje de presupuesto destinado a ciencia y técnica para 2019 es el más bajo de los últimos 10 años. Los recortes más profundos los sufrirá la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 9 de cada 10 pesos de los que reciba el CONICET se van a destinar a pagar salarios. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica recibirá en 2019 lo mismo que en 2018, lo cual, inflación mediante, implica una quita significativa. Cuando se presentó este presupuesto en el Congreso, 240 directores de unidades ejecutoras del CONICET, de un total de 266, firmaron una carta advirtiendo que la institución se encontraba al borde de la parálisis. Explica la situación actual Andrea Bragas, doctora en Ciencias Físicas, directora del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigadora principal del CONICET. Lo que está pasando ahora es una total falta de financiamiento para hacer investigación, no pagan los subsidios, no pagan en algunos institutos de CONICET, o sea, tienen problemas para financiar el día a día de la luz, el gas, esas cosas, no los que estamos en la universidad, porque la universidad todavía tiene recursos, cortaron subsidios de cooperación, está todo reducido, vamos a reducir a un tercio de lo que el punto más alto del presupuesto fue en el año 2014, y digamos, quedamos a niveles ya de los 90. O sea, el año que viene va a ser mucho peor que este. Al paso que va y la aceleración que tiene este deterioro, o sea, la desaceleración de nuestro desarrollo científico-tecnológico, sí. Un periodo más de Macri no aguanta el sistema científico. El recorte del 32% de los recursos para ciencia y tecnología propuesto por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, provocó una protesta masiva de científicos. Sandra Gil Araujo, doctora en Sociología, directora del Grupo de Estudios sobre Migraciones, Familias y Políticas Públicas en el Instituto Gino Germani, explica cómo los proyectos de investigación se desfinancian y eso dificulta la tarea de los investigadores. Con el dinero que me dieron el año pasado, que fue el único año en que me dieron un dinero, pagamos 4 inscripciones a congresos. Y después el viaje de 2 personas, de la codirectora y de una de las investigadoras del equipo, a un congreso, a Uruguay, porque pensar algo más lejos es un imposible, y la estancia. Eso fue todo lo que pudimos pagar. Y entonces ahí se dificulta mucho la participación en eventos internacionales. Y después, por otro lado, dentro de los criterios de evaluación de tareas, tiene que ver esto con la participación en congresos, participación en eventos internacionales, las redes, los artículos. Hay muchas revistas y sobre todo las que están mejor evaluadas internacionalmente. Yo estoy en contra de todo ese tipo de criterios, pero es el que opera, que hay que pagar para publicar. Para publicar monográfico en una revista española que está dentro de las listas de indexación más importantes, hay que pagar 5.000 euros
hay como una imposibilidad de cumplir con los criterios a veces aplicados a la evaluación de nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces se dificulta muchísimo tanto la investigación como este tipo de actividades. A un contexto económico dominado por el acuerdo con el Fondo Monetario, se suma que tanto los proyectos científico-tecnológicos como los salarios fueron calculados a $1 a 16 pesos. Según Roberto Salvareza, doctor en bioquímica, exdirector del CONICET, diputado nacional por Unidad Ciudadana, el gobierno de Cambiemos está apostando a la pérdida de soberanía tecnológica y a la compra de tecnología en el exterior. ¿Con qué sentido Argentina le compra 12 aviones Texas en Estados Unidos cuando solo hace 3 Pampa, ya con Force, y cuando le dice que el futuro de FADEA, que es la fábrica militar de aviones, es ser un taller de reparación de la TAM y Flybondi? O sea, compra 178 millones de dólares en Texas con un avión que es de inferior calidad de los Pampa, que hace FADEA, no le deja sin hacer ninguno, porque eso sería mostrar la realidad. ¿Qué hace? Le compra 3, pero le dice, tu futuro es atender a los aviones de la TAM, los aviones de Flybondi, en taller de reparaciones. Ese es un mensaje muy claro. ARSAT 3 no se va a hacer, porque entraron 23 compañías extranjeras, se autorizó a vender productos satelitales en Argentina. Y no se hace ARSAT, que ARSAT 3 era las telecomunicaciones. Otro caso, ¿cómo quedamos bien con Macron? Le compramos 280 millones de euros en barcos, mientras que Astillero Río Santiago no produce barcos y no se le da para construir barcos. Entonces ahí está el pago luego del crédito, de la subordinación a los intereses de otro país. Este gobierno claramente se va subordinando en esa dirección. Entonces paga un precio que es la discontinuidad de los proyectos de tecnología soberanos. Entonces me parece que también la suspensión de Tucha 3 y los contratos con China es parte de la disputa entre Trump y China, entre Estados Unidos y China. Acá se discontinuó justo la planta que nos interesaba, que era Tucha 3, y se dice que se va a construir la otra central, la quinta, con China, pero con una tecnología que a Argentina no le interesa demasiado, que llave en mano. La que a nosotros nos interesaba era Tucha 3, que tenía la tecnología que nosotros dominamos. Entonces acá hay un universo de claudicaciones. Y aporta más ejemplos Nuria Giniger, antropóloga, investigadora adjunta del CONICET en el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales y militante de Liberación, Corriente Universidad, Ciencia y Tecnología. Hay un proyecto que ahora justo está en discusión que se llama Pampa Azul, que es un proyecto transversal del Ministerio del CONICET, que es sobre la investigación sobre el mar argentino. Ese proyecto no recibe ahora financiamiento y solamente recibirá si eventualmente a alguna agencia internacional le interesa alguna porción del mar argentino para hacer negocios. Con lo cual, para investigar nuestro mar, para saber, para investigar la biodiversidad, para investigar la relación entre los seres humanos y esa biodiversidad, las perspectivas, las potencialidades de desarrollo, no están a la orden del día. Y de hecho ese proyecto, que es un proyecto enorme, uno de los proyectos estratégicos del Ministerio del CONICET, está virtualmente frenado también. Mauricio Macri anunció un paquete de recortes drásticos, entre ellos la reducción de los ministerios a menos de la mitad para convertir... En septiembre de 2018, Mauricio Macri rebaja el Ministerio de Ciencia y Tecnología a Secretaría de Estado. La carta dirigida al ministro, ahora secretario, Lino Barañao, firmada por la gran mayoría de los directores del CONICET de todo el país, expresa en un fragmento: se ha producido una fuerte disminución en el número de ingresos a la carrera de investigador científico del CONICET y se ha reducido el ingreso de nuevos becarios, poniendo en riesgo la continuidad del trabajo de muchos jóvenes y la política de repatriación de científicos y tecnólogos. Año tras año se han introducido cambios abruptos en las bases del concurso de ingreso, debilitando la base del sistema científico. Asimismo, se ha profundizado el deterioro salarial en el sector, que hoy afecta particularmente a los investigadores más jóvenes y a los becarios. Las condiciones actuales de la ciencia en Argentina son propicias para una nueva fuga de cerebros. Así lo manifiestan Andrea Bragas, doctora en física, y Roberto Salvareza, doctor en bioquímica. Hace un año más o menos, creo que fue la primera camada, se empezaron a ir yo ya veo que se empezó a ir la gente. O sea, los becarios, que son los más jóvenes, los recién recibidos, ya se empezaron a ir como hace un año más.
Lo que yo veo es que ya este año se empieza a escuchar que ya se empiezan a querer ir los profesores jóvenes. O sea, empiezan los más jóvenes, que son los más fácilmente, digamos, regalables, los regala fácilmente porque esos todavía no tienen trabajo, digamos, estable, ni posición estable y se van. Además, como veníamos en una época de eso es lo más siniestro. Nosotros veníamos en una época de crecimiento, de una pendiente enorme de formación de recursos humanos, o sea que estabas en un momento de mucho volumen de gente formada de altísima, digamos, formación. Y esos están todos para ser regalados en un año para otro. Después venían los que ingresaron a carrera, que son los que vienen de postdoc, como cuando yo volví, esos según los que también se fueron, y yo ya estoy viendo profesores jóvenes, o sea, gente que ya tuvo su posición estable, profesores digo como si fuera, o investigadores jóvenes, que ya empiezan a tener ofertas para irse. Se van a terminar yendo todos. Nosotros más o menos producimos unos 1.200, 1.300 doctores por año. Van a lo que es el postdoctorado y de ahí ese mismo número aparece para entrar en algún lugar al año. Esos 1.500 doctores transitan 2 años de postdoctorado y terminan. Con esos 1.500 tienen que ser ubicados en el sistema. El CONICET absorbía, de acuerdo al plan Barañao, aproximadamente unos 1.000 por año. Con lo cual, la pérdida o la gente que no entraba era porque había, siempre cualquier sistema selecciona, ¿no? Pero siempre teníamos lugar para ubicar a los postdoctorados, una buena. Ahora eso se reduce a 400 cargos y no hay cargos en la universidad porque lo que se ofreció el primer año y continuó, no hay cargos en el INTA, que al revés, ni siquiera reemplaza a los que se jubilan, ni siquiera los becarios de INTA entran en INTA porque está congelada la planta. Tenés un escenario parecido en la CONEA, con los becarios de CONEA. ¿Qué sucede? La gente que se está doctorando, que son estos 1.500, se encuentra con un cuello de 500, 400 cargos. ¿Qué hace el resto? 7 años de formación, con una beca que está en el nivel de pobreza, 24.000, 25.000 pesos. Entonces esa gente está mirando dónde se va. El año que viene se quedan afuera, la diferencia entre los 400 y los 1.500 se va. Y estamos en el quinto éxodo, ¿no? El quinto éxodo de los argentinos. Primero en la noche de los bastones largos, segundo en el 66 con Onganía, después en el 76 con Videla, después la hiper de Alfonsín y el 2001 con la Alianza. Y ahora el quinto con Macri. Y Cambiemos. Como dijimos, es paciencia, conciencia, chao, ciencia, chao, ciencia, chao, chao, chao. Por eso estamos movilizados y en alerta federal. Pese al desfinanciamiento de la ciencia y el consecuente desinterés por la identidad y la soberanía nacional, los científicos salieron a la calle, reclamaron y se posicionaron frente a la desidia oficial. Para Sandra Gil Araujo, doctora en antropología, este ajuste visibilizó su capacidad de lucha. Sí, algo positivo del avance, digamos, de los recortes y de la quita de derechos en el campo del hacer científico. Creo que una cosa positiva es el que muchos de nosotros asumimos, nos concientizamos, algunos ya lo éramos, que otros menos, el tema de que somos trabajadores. Entonces, por ejemplo, en el Germanis hay un proceso muy interesante que es el proceso de sindicalización en ATE. Eso me parece que es un dato importantísimo. Y creo que eso ayudó a la organización y ayudó a la visibilización y a la puesta en agenda, porque se hizo desde el lugar de trabajadores y no desde la élite o de, oh, qué horror, cómo nos van a dar tan poco plata o con nuestra importancia, digamos, sino desde el campo, desde el reconocerse como trabajadores y desde definir la ciencia como trabajo. Investigar es trabajar. Ese lema me parece que es crucial. Trabajadores, marchando unidos, cambiemos, chao, cambiemos, chao, cambiemos, chao, 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 venderemos nuestros derechos, ciencia y universidad. Trabajadores, marchando unidos, cambiemos, chao, cambiemos, chao, cambiemos, chao, 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 venderemos nuestros derechos, ciencia y universidad. Defenderemos nuestros derechos, ciencia y universidad. Muy fuerte la canción, ¿eh? Sí, había
se había revitalizado Sí. porque era una muy buena estrategia para visibilizar el conflicto. Y un informe muy completo dividido en dos partes de Roxana Russo y Paola Di Pietro sobre la situación de la ciencia. Yo quería retomar algo que decía en este bloque Sandra Gil Araujo. Ella es investigadora independiente del CONICET y decía que le costaba mucho, que les estaba costando mucho ir a congresos porque tenían poco dinero, porque en general son en el exterior, por el precio del dólar. Bueno, el 19 de diciembre de 2018, con firma de Jorge Tezón, gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET, directamente se les anunció que debido a la falta de disponibilidad presupuestaria no se van a financiar reuniones científicas y tecnológicas para el año 2019. Estos son los congresos, digamos, parte fundamental de la tarea de los investigadores. Fundamental. Quiero agregar, como para cerrar el informe, que una de las primeras asociaciones, la Asociación de Físicos de la Argentina, pidió la renuncia del ministro, ahora secretario, Barañao, porque él había prometido al gobierno anterior que continuaba en su cargo siempre y cuando no se modificaran las condiciones, por ejemplo, presupuestarias. ¿Eso prometió? Exacto, cosa que ocurrió. Y me gustaría citar una frase de una prestigiosa bióloga argentina, Raquel Chan, entre tantos trabajos que hizo junto con su equipo, desarrolló una semilla de soja y de trigo resistente a la sequía. Raquel Chan, en varias citas, dijo que sin ciencia y sin tecnología es imposible que exista un país soberano. Sin ciencia y sin tecnología. Fundamental, ¿no? Y tan despreciado tantas veces, más allá del discurso, ¿no? Porque en el discurso siempre se dice que es importantísimo, pero después a través de los recortes nos damos cuenta que no es tan importante.